Buenas noches. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repasar cómo se crea un informe en formato PDF consultando la base de datos PHP MyAdmin según el ejercicio que veníamos haciendo. Entonces, lo que hice yo fue descargar el icono y hacerle un enlace al archivo que genera el informe. En este caso pues es este mismo informe que aparece aquí, cierto, pero en formato PDF. Entonces veámoslo. Si yo hago clic aquí, observemos que él muestra el informe. Ahí está un informe sencillo, pero al fin y al cabo es un formato PDF, ¿no? Nosotros lo podemos acá descargar como formato PDF, lo que quisiéramos nosotros, pero es el mismo informe que se estaba mostrando en la página HTML y se abre una nueva ventana. Entonces acá está la ventana y acá está el formato PDF. Entonces pues hagamos un repaso inicial de cómo fue que lo hicimos. Nosotros lo que hicimos fue buscar en google.com la librería, se llama FPDF, se llama así, FPDF, pues para trabajar con PHP, ¿no? Yo lo busco así. Recuerden bajarlo de la página original, que es fpdf.org, y aquí en los downloads descargamos la versión en zip. Esta va en la versión 83. Bueno, entonces lo que yo hice fue descargar esa página pues acá en nuestra carpeta de trabajo. Ese archivo, perdón, lo descargamos en nuestra carpeta de trabajo, la 185192, y se descomprimió aquí. Entonces aquí se descomprime, esto es tal y como viene el original. Aquí lo importante es esta librería FPDF, para que la enrutemos ahora. Y pues me basé en este tutorial. Entonces recuerden que para que funcione este tutorial no le debemos dar doble clic sobre el archivo y cargarlo así, porque él no carga, no, mira que esto no es así, eso hay que enrutarlo. Entonces lo que hacemos nosotros es acá en nuestra URL pues lo cargamos con localhost, obviamente que ya esté funcionando el SAM. Entonces ahí ya lo cargo como un archivo, entonces ahí sí ya funciona, ¿cierto? Si yo le digo hacia atrás y hacia atrás, aquí yo lo tomaría directo. Voy a enrutarlo completo, le voy a decir localhost / la carpeta de trabajo. Luego posteriormente sigue la librería FPDF. Esa es la ruta, ¿no? Tal y como se descomprime allá, 183. Luego sigue una carpeta que se llama tutorial, que está aquí, y entonces así sí ya funciona, es decir, enrutándolo, no se olviden de eso. Entonces lo que quería mostrarles yo es que yo pues obviamente los invito a que lean todos los tutoriales, pero yo voy directamente al número 5. Muestra cómo se hacen diferentes tablas, ¿no? Yo pues para no enredar esta explicación solamente trabajé con la básica, porque hay que modificarlo, porque si se dan cuenta esto genera unas tablitas pero no se está conectando a una base de datos. Pero entonces el resultado que obtenemos, pues ellos muestran una sencilla tomando datos de un archivo de texto. Aquí ya le colocan un poco de más formato, con formatos numéricos y centrando. También hay diferentes tamaños de columnas, ¿no? Mira, aquí está más ancha, está un poquito más angostas. Y pues finalmente darle el ejemplo de que se puede dar colores y otros formatos diferentes, ¿no? Entonces pues yo tomé el número 5, este archivito. Si observan acá en el enlace dice que se va a abrir el tuto5.php. Entonces el tuto5.php es este de aquí.
Entonces pues obviamente yo les aconsejo que lo abran, que lo revisen, para ver cómo funciona. Entonces él en resumen lo que tiene es, llama a la librería. Entonces ojo con esto porque, bueno, este está funcionando normalito, ¿cierto? ¿Qué hace más aquí? Aquí pues él crean unas funciones, ellos se extienden de la clase FPDF, extienden una clase, es decir, van a utilizar unas librerías que son propias de esta librería FPDF para hacer unas funciones. Entonces aquí hacen unas funcioncitas que es cargar los datos de un archivo, y aquí pues lo que hacen es cargar un archivo y leerlo línea a línea a través de la otra forma de correr un arreglo que es la for each. Nosotros lo hemos hecho con while, pues ellos lo corren con for each. Y bueno, esta es simplemente una función que carga un arreglo con datos. Acá ya crea la tabla, eso es lo que nos interesa a nosotros. Hace una tabla básica, la más sencilla, que es con la que vamos a trabajar. Lo que hace es cargar un encabezado, ahora lo vemos más abajo, y hace lo mismo, es decir, con el arreglo que le cargamos nosotros, y a través de la sentencia for each, ellos lo que van haciendo es que toman cada una de las columnas y las van graficando en unas celdas, que esta es la orden. La palabra reservada cell de la librería FPDF, el ancho, el alto, el dato, y esto es si esto va a ser con, ¿cómo se llama eso? Con el contorno, con la cuadrícula que llamamos nosotros, lo pone allí, y él apenas lee la fila, hace un salto de línea. Entonces ella lo que está haciendo pues es esto que vemos acá, ¿no? Acá en las tablas es esto. Entonces lo que hace es ir leyendo cada una de estas, y apenas termina cada una de estas columnitas hace un salto de línea y sigue con el otro registro. Eso es lo que hace ese archivo FPDF. Bueno, entonces yo me basé en este de aquí para hacer lo que nosotros queremos hacer, que es hacer la misma tabla pero con una consulta hacia la base de datos. Entonces lo primero que yo hice fue renombrar ese archivo tuto5, que ustedes lo consiguen aquí, recuerden, acá dentro del tutorial. Ese es el tuto5 PHP, es el que está abierto allá, y sino que yo lo renombré, pero lo renombré acá afuera, mira, lo renombré como info restaurantes, este de aquí, info restaurante. Mira lo que está al mismo nivel que está nosotros, ¿no? Que el Conex, que el Control Index, ahí donde guardamos todos. No te olvides de eso, yo lo saqué a otro nivel. Entonces este es el archivo info. Entonces como yo lo saqué a otro nivel, pues entonces tengo que enrutarlo. Entonces la librería FPDF, que antes estaba así con esos punticos que le estaban diciendo que subiera un nivel, ahora yo lo estoy enrutando, le digo que está en esta parte. Listo. Como les dije, pues yo lo voy a hacer aquí sencillo para no enredarlo, pero por pura, ¿cómo se llama eso? Ingeniería inversa, ustedes lo pueden sacar, ¿no? Toman el otro ejemplo y van sacando ejemplitos. ¿Qué hice yo? Pues tomé esa misma clase que ellos definieron, y tomé algunos valores, por ejemplo, solamente el de crear la tabla básica. Entonces esto es una función, mira, es una función pequeñita que hace que ella pide un encabezado y pide unos datos, que va a ser un arreglo, ¿vale? Y luego lo que hace es que este encabezado, que es un arreglo, ¿cierto?, lo recorren con for each y van imprimiendo las celditas del encabezado. Recuerden que este es el ancho, el alto, y este es el valor que se imprime, allí. Y la única particularidad de esto es que ese está centrado, eso es lo que significa. También les recuerdo que cuando nosotros nos metemos aquí en esta librería del FPDF 183, está también estas son todas
el tutorial de esto, ¿no? El paso a paso de esto. Yo les voy a cargar aquí el index. Espérame a ver si esto tiene un index o no tiene un index. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Entonces, aquí está el manual de referencia, ¿cierto? Entonces yo te estaba hablando, por ejemplo, de CEL, de la sentencia CEL. Entonces aquí me dice cuáles son los parámetros, me dice qué significa cada uno de ellos, ¿cierto? En su orden, cómo centrar. Mira, aquí está arriba, abajo. Aquí está si lo queremos centrar a la izquierda, a la derecha. Estos son todos los parámetros, ¿no? Entonces aquí dentro, pues obviamente ya saben que viene el manual de referencia de esta librería. Bueno, continuamos acá. De allá fue que, pues, que le coloqué esta C. Luego que hace esto hace un salto de línea y listo, no hace nada más. Yo acá pues lo que hice fue cambiarlo, porque ellos en el archivo original, si ustedes se dan cuenta, ellos cargan unos datos, pero los datos los cargan de un archivo de texto. Nosotros no lo hacemos así, sino que lo vamos a hacer consultando a la base de datos. Entonces esto les debe ser ya conocido, y es que el arreglo que nosotros le vamos a pasar es el de la consulta. Aquí lo llamamos data como para no cambiar las variables de aquí. Pero ¿qué hago con esos datos? Pues ya sabemos que para poderlo visualizar le hacemos fetch array y lo convertimos en un arreglo y lo recorremos como nosotros ya sabíamos a través del while. Y aquí la única diferencia pues es que nosotros utilizamos la misma sentencia CEL y vamos dibujando cada uno de los atributos de la consulta. Pues aquí está fija y cuadrada para consultar el restaurante, que ahí me interesan a mí 5 datos de ahí, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, bueno 6, porque aquí está el nombre del apellido. Entonces yo lo organizo. Esta sentencia lo que dice es: vaya graficando cada una de las líneas y apenas termine, cuando llegue a la sexta, haga el salto de línea y procede a hacer el otro registro. Eso es lo que dice esto acá. Y pues arreglo pues ya las posiciones que tenga ahí arreglo, ¿no? ¿Qué diferencia hay, o por qué le puse yo esto? Entonces resulta que no me estaba graficando las tildes. UTF-8 de code se llama esto. Entonces aquí como está en la posición 1 de la consulta, que ahora la vemos, está el nombre, la razón social, y cuando haya tildes entonces no las quería graficar y ponía unos errorcitos ahí. Entonces utilicé esta librería. Entonces aquí lo que hace es que lo que haya que esté aquí en este arreglo, pues él le aplica formato UTF-8, que es el de las tildes y todo para español, ¿no? Bueno, de resto no tiene nada más. Luego esto sí ya es sintaxis propia de la librería de FPDF. hay que instanciarla, o sea, hacer un nuevo documento y se guarda la variable en la instancia de PDF. Luego aquí lo que hacen es un arreglito con las cabeceras. Entonces aquí lo mismo, yo le coloqué que me codifique para que me aceptara esta tilde, ¿no? Si no, él sale con una azulita ya. Lo mismo aquí para teléfono. Lo demás sí son encabezados sencillos, lo que yo quiero mostrar en la cabeza de esa tabla: razón social, teléfono, correo y propietario y la web. Este es el arreglo. Listo. Esto pues está suspendido aquí porque con eso no estoy trabajando. Bueno, y luego ya hago lo que nosotros sabíamos: la conexión, el enlace, la consulta. Esta consulta es la misma que nosotros hacemos cuando estamos en el archivo inicio, no es la misma, mira. Sí, pues en este caso no lleva ningún parámetro ni nada, pero funciona igual como lo hemos venido haciendo. Si necesitara un parámetro, pues yo tendría que enviárselo junto con el enlace y recuperarlo y hacer todo lo que sabemos. En este caso no se requiere nada, mira que no hay ningún atributo ni nada, simplemente hace la consulta. Eso también ya lo sabíamos, y resulta que ya consulta, aquí está el resultado de esta consulta. Entonces pues esto de aquí fija el tipo de fuente, tipo de letra y el tamaño de la letra. Adiciona una nueva página y ahí ya llama
a la función que se llama basic table, que está allá arriba, la cual pide un encabezado que ya se definió aquí en la lista, en la línea 31, y pide un arreglo. ¿Quién es ese arreglo? Pues esto que definimos aquí en la línea 37, es el resultado de esta consulta. Bueno, él adiciona una nueva página. Yo creo que esta está sobrando, una de estas puede sobrar, pero no importa. Esto también pues está suspendido, si se dan cuenta ustedes, y ya, y luego simplemente le hace la salida a esto. Yo le cambié un poquitico ahí porque estaba tratando de librarme de esos errores con las comas. Le estaba colocando esto, pero si ustedes quieren esto acá adentro, no se lo pongan, déjenlo así como estaba aquí, que es con el output normalito, ¿no? De acuerdo, así como estaba originalmente, sin atributos. Creo que yo estaba haciendo unos ensayos y no se los quité al final. Bueno, pero dejémoslo aquí, que eso no hay problema. Eso fue lo que se hizo de esta librería, y ella ya genera el resultado, ¿no? Acá en el código del inicio, pues lo que hice fue agregarle el iconito. Aquí está, pues copié este enlace y lo pegué aquí. Pues lo único es que yo ya lo direcciono hacia allá, ese archivo que acabamos de hacer, de ver, que se llama info restaurante PHP. Mire que no se lleva ningún atributo en este caso. Le aumenté este atributo target, que vaya hacia blanca, es decir, hacia una nueva página, y ya esta es la imagen PDF que había bajado, y listo. Eso es lo que hago, y ya con esto pues nuestro informe se genera, ¿no? Entonces, así mismo, cada vez que nosotros queramos hacer otro informe, pues simplemente tendríamos que direccionarlo, ¿no?, para allá. Yo le hago clic aquí y él se genera. Pues aquí mira que está un poquito descuadrado, pero era lo que le comentaba, ¿no?, que habría que manejar diferentes tamaños para mejorar pues el archivo. Pues lo sugerido es que usted con tiempo revise este tuto 5, por ejemplo, y este tuto 5 aquí nos dice es que uno puede hacer una mejor tabla, ¿no? Una better table es una mejor tabla, y funciona, por eso lo han llamado improved table, que significa una tabla mejorada, ¿no? Listo. Y acá lo que hace esta tablita es que si nosotros queremos aumentarle o variar los tamaños de las columnas, se los puedo cambiar. Ellos lo que hacen es definir un arreglo. Ese arreglo lo van recorriendo apenas van creando los encabezados. Entonces mira que él dice que el ancho, recuerda que el primer atributo de cel es el ancho de esa celdita, entonces lo varían, es el ancho del arreglo W en la posición 0 o 1, aquí es la posición 0. Entonces el primero quedaría de 40 de ancho, el segundo de 35, el 40 aquí, y el otro de 45. Listo, y estos son los valores del encabezado para esa primera fila. Esto es lo que hacen ellos acá para hacer, por ejemplo, diferentes tamaños de celda, ¿no? Esto mismo tocaría ir a hacer acá, ¿no? Cuando ya se vaya a dibujar la tablita, mira que acá abajo, cuando ya la llaman a la función de la tabla mejorada, pues obviamente ellos también tienen que hacer el recorrido para ir viendo los tamaños. Mira, aquí le van dando diferentes tamaños a las celdas que van dibujando. Y bueno, aquí están los demás ejemplos para que los revisen. Espero que con esto se aclare el ejemplo de cómo generar archivos PDF pues conectándose a la base de datos.